presidente. Su micrófono. Su micrófono. Bien, carta de ajuste, ¿cierto? ¿No hemos partido? No, puede dar inicio a la sesión, presidente. Bien. Y en nombre de Dios de la Patria, entonces, se abre la sesión. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, hay cuenta, presidente. En primer lugar, estaba señalado en su momento, ha ingresado el carácter de urgencia calificada de suma para el proyecto de ley sobre la obligatoriedad del segundo nivel de educación parvularia, el segundo nivel de transición de la educación parvularia, el proyecto que se dio recientemente en la comisión mixta. Y también ingresó a esta comisión un proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 15.720, que crea una corporación autónoma con personalidad jurídica y derecho público y domicilio en Santiago, denominada Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, para incorporar y promover criterios de alimentación escolar saludable y respeto a las preferencias de sus beneficiarios por la alimentación vegana o vegetariana. Esto está en la comisión. Luego hay dos solicitudes de audiencia, presidente. Una la ha formulado el senador Guillier, en relación a que se pueda tener audiencia con los representantes de la FONAFUDAEM para exponer respecto, para que ellos expongan respecto de las situaciones que afectan a los funcionarios DAEM, DEM y de las corporaciones municipales. Y del abogado señor Ruperto Rojas, en representación de la coordinadora de los trabajadores de Administración Central de Educación de las regiones primera y segunda, la macrozona norte, DAEM Tocopilla, en el cual solicita a esta comisión, si tiene a bien, recibirles en la audiencia y también para exponer la situación que le inquieta. Y luego se han recibido minutas con observaciones y propuestas al proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro para incorporar el libro electrónico, de la directiva de la Asociación de Editores Independientes, Universitarios y Autónomos de Chile, más conocido como Editores de Chile, de la subdirectora del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, señora María Eugenia Domínguez, y vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, profesora Farid Serán, y de la presidenta de la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural, señora Manenet. Recuerdo este proyecto, se formularon alrededor de 10 indicaciones, cuyo plazo había vencido el jueves de la semana pasada y está en condiciones de que la comisión inicie su estudio en particular. Y finalmente, del subsecretario de Educación, en que solicita informar a esta instancia acerca de la fórmula utilizada para el cálculo excepcional de la matrícula en las escuelas especiales del país en los últimos 5 años, y si ello ocurrió en todo el territorio, que fue un oficio que se envió con fecha 1 de junio de este año al subsecretario de Educación en esta materia. Todos estos documentos han sido remitidos a sus respectivos correos electrónicos. Eso es la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra? Senador Montes, ha pedido la palabra. Don Carlos. Gracias, presidente. No, quiero reiterar ahora que está abierta la sesión la necesidad de invitar cuanto antes a los dirigentes de Junaep, que están bastante angustiados por lo que está ocurriendo ahí en un proceso de modernización. Y lo segundo, yo quisiera sugerir de que lo antes posible invitáramos a la comisión que se nombró a partir de la ley de los servicios locales de educación, la comisión que hizo la evaluación. Creo que lo lógico es que esta comisión los oiga a ellos y hacerle ver al gobierno que no ha retrasado 4 años modificaciones en la ley de educación escolar, no se ha hecho nada en educación escolar en 4 años, y la verdad que a partir del informe de ellos podremos ver que hay que hacer cambios, en estos 9 meses por lo menos podría actualizar y corregir los problemas que la ley o que la vida ha demostrado. Por eso sugiero que lo invitemos cuanto antes. Son 5 personas de todos los sectores que elaboraron un informe que lo podríamos leer antes de reunirnos con ellos. Pues, secretario, entiendo que la Junaep está contemplada para la próxima semana y veamos también cuándo podemos incorporar el Consejo de Evaluación. Perfecto, presidente. Senadora Proboste. Presidente, yo adhiero a las 2 solicitudes que ha hecho el senador Montes y a propósito de una discusión que acabamos de terminar de dar en la comisión mixta, yo quisiera solicitar a la comisión si es que pudiésemos oficiar a la Subsecretaría de Educación Parvularia. Esto a raíz de que he mantenido conversaciones con la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Educación Parvularia, que nos han manifestado su preocupación porque todo el proceso de reconocimiento oficial
hoy día se aloja en un departamento, y un departamento que está absolutamente debilitado. Han habido durante este último periodo una serie de renuncias, cerca de 10 renuncias en la Subsecretaría de Educación Parvularia, otros cuantos están en comisión de servicio, con la ex subsecretaria que hoy día tiene una función distinta. Entonces, yo quisiera solicitar, presidente, pudiésemos oficiar a la Subsecretaría de Educación Parvularia para conocer respecto del Departamento de Reconocimiento Oficial y autorizaciones de funcionamiento de la Subsecretaría de Educación Parvularia, conocer cuál es el acto administrativo que establece las funciones del Departamento de Reconocimiento Oficial y autorización de funcionamiento de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Que la Subsecretaría nos pudiera individualizar los funcionarios que han prestado funciones en el Departamento de Reconocimiento Oficial y que han hecho autorización de funcionamiento durante los meses de enero del 2020 a marzo del año 2021, que puedan acompañar no solo los nombres, sino también los perfiles de sus cargos de cada uno de los funcionarios, que podamos tener una individualización de los funcionarios que prestan funciones desde el 1 de marzo del año 2021 a la fecha del Departamento de Reconocimiento Oficial y autorizaciones de funcionamiento de la Subsecretaría de Educación de Párvulo, exponiendo la función que cumplen para el departamento y acompañar los perfiles de cargo de cada funcionario. Y respecto de solicitar también que nos envíen copia del acto administrativo, texto o documento que contenga el plan de acción para dar cumplimiento a los compromisos que se pudieron establecer durante este año 2021. Estándares de formación inicial docente, programas pedagógicos para los niveles de salas cuna y niveles medios y sistema de aseguramiento de la calidad. Tengo varias otras preguntas, pero las otras las haré por vía ley de transparencia. Al menos estas considero que son fundamentales, que desde la Comisión de Educación pudiésemos formularla a la Subsecretaría de Educación Parvularia. Me parece que la fragilidad institucional en la que se encuentra de alguna forma refleja también el abandono de este nivel de educación inicial, presidente. ¿Habría acuerdo, señores miembros de la Comisión, para enviar el oficio a la Subsecretaría de Educación Parvularia en los términos que ha planteado la senadora Yasna Proboste? Así se acuerda. Se queda aprobado. El senador García, presidente, ha pedido la palabra. Senador García. Sí, yo estoy de acuerdo con el oficio, no tengo inconveniente. Presidente, le quería yo pedir que si pudiera poner en tabla para la próxima sesión, invitando a quienes corresponda, por supuesto al ministro, el proyecto de ley interpretativo en relación con aquellos establecimientos educacionales, la gran mayoría municipales, y que están con resolución de reintegro de recursos por subvención, por una interpretación que a mi juicio es enteramente equivocada. Ese proyecto está firmado por la senadora Yasna Proboste, está firmado por usted, presidente, está firmado también por mí, y tiene sentido de urgencia, porque si no, los municipios van a tener que reintegrar esa plata. Por supuesto que no hay plata para reintegrarla tampoco, así que cuanto más pronto nos podamos pronunciar, mucho mejor. Gracias, presidente. Muy bien, senador García. Habíamos hablado con la Secretaría de poder ponerlo en votación en discusión y eventualmente de votación la próxima semana, en la medida que tengamos también un informe del Ejecutivo al respecto. Señor secretario, pasemos al primer punto de la tabla. Tenemos varios invitadas. Sí, señor presidente, respecto al primer punto de la tabla, es iniciar la discusión en general y en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que declara el día 29 de junio de cada año como el día de Roberto Parra. Respecto a ese proyecto, una relación muy breve. El 18 de abril del año 2021, recientemente, ingresó a tramitación, fue aprobado en la Cámara de Diputados con fecha 2 de junio. En la misma fecha fue remitido a esta comisión para iniciar su estudio y fue aprobado en la Cámara de Diputados en particular por 138 votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones. Antes de iniciar la discusión de este proyecto de ley, señor presidente, la señora ministra, señora Consuelo Valdés, solicitó hacer uso de la palabra. Eso, señor presidente, lo que tengo que informar respecto a este tema. Está claro. Muchas gracias, señor secretario. Señora
Ministra de Cultura, de las Artes y del Patrimonio, Consuelo Valdés, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Educación y Cultura, senador Jaime Quintana. Por su intermedio, también, señor presidente, saludo a las senadoras y senadores que concurren a esta sesión, a los subsecretarios Max Pavés y Juan Carlos Silva, y a los respectivos equipos de trabajo y a todos los asistentes a esta teleaudiencia, telereunión. La verdad, señor presidente, es que no puedo más que sumarme a las palabras de reconocimiento que contempla este proyecto de las autoras diputadas Carolina Marzán y Camila Rojas, por todo lo que ha significado Roberto Parra para la conformación de las identidades en torno a la cultura popular de nuestro país, y desde las más diversas disciplinas, territorios, aristas. En efecto, Roberto Parra es un talento artístico potente, genuino y versátil. Músico, cantautor, folclorista, poeta, dramaturgo. La verdad que a Roberto Parra le debemos la cueca chora, el jazz huachaca, como creaciones de lenguaje, pero también como un puente que tendió desde la tradición bohemia a las nuevas generaciones y que hoy ya no son tan jóvenes, pero quienes han reaprendido esta fusión de folclore y modernidad, amplificando su conocimiento y legado. Le debemos, entre otras, quizás las más destacadas y conocidas, las famosas décimas de la Negra Esther, texto que luego Andrés Pérez, otro artista tan tremendamente talentoso, y el gran colectivo, el Gran Circo Teatro, convirtieron en una de las obras emblemáticas de la historia del teatro chileno y que todavía no nos cansamos de aplaudir. Nuestra institucionalidad cultural lo reconoció en forma póstuma, con la Orden al Mérito Artístico Cultural Pablo Neruda, el año 2005, la que le fue entregada a su viuda, la también cantora y folclorista Catalina Rojas. Dedicar en su homenaje el 29 de junio, fecha de su natalicio, como Día del Folclore Urbano Roberto Parra, sin duda es un justo reconocimiento a su genio creativo y una forma de poner en valor, además, las identidades urbanas que él tanto contribuyó a poner en su sitio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra. Se ofrece la palabra. No sé si está alguno de sus autores, que lo haya avisado la diputada Marzán. Bien, si no hay nada más que agregar, ponemos en votación, señor secretario, en general y particular. Además, estamos en junio, tiempo para sacar el 29. El proyecto de ley es un proyecto de artículo único que tiene por objeto declarar el 29 de junio de cada año como el Día del Folclore Urbano Roberto Parra, y agrega el texto aprobado por la Cámara de Diputados que se promoverá durante ese día toda clase de acciones educativas, de difusión, comunicacionales, culturales y artísticas relacionadas con la declaratoria contenida en el inciso anterior. Recordar solamente a la Comisión que el día 29 de junio, como lo ha señalado la señora ministra, corresponde al día del nacimiento del folclorista Roberto Parra, y además corresponde, que fue un tema que se discutió durante su tramitación en la Cámara de Diputados, a las celebraciones de San Pedro y San Pablo, el día 29 de junio. En votación, entonces, en general y en particular, este proyecto de ley. Senador Montes. Yo voto a favor sin ninguna duda. Creo que todo lo que sea darle un valor a creaciones chilenas, a talento chileno y a potencialidades que tenemos, muy importante destacarlo. A Roberto Parra me tocó conocerlo y leerlo también. La verdad que tiene mucho, todo lo que ha dicho la ministra es realmente muy potente. Es un filósofo, además, él tiene una cierta forma de percibir la profundidad de la vida y la forma de entender las relaciones humanas, la convivencia humana. Y yo me tocó trabajar con Catalina Palma, su esposa, y algunas cosas con él también. Y creo que son unos creadores que poco han habido entre nosotros de esa envergadura, y mientras estaba en vida no se lo valoró todo lo que él era, todo lo que representaba.
y no me cabe duda que es una manera de destacarlo y además de aprender permanentemente lo que él enseñó. Voto a favor. Senadora Proboste. Señor presidente, voy a votar a favor y quiero también saludar a las mocionantes, a la diputada Marzana, a la diputada Camila Rojas, y también al ministerio que se ha hecho parte en esta discusión, porque como algunas mociones muchas veces actúan muy en solitario, pero el que hoy tengamos a la ministra, al subsecretario, da cuenta también de que la institucionalidad hoy día de la cultura, las artes y el patrimonio entiende en que debemos ser capaces de avanzar como un derecho y que iniciativas como esta contribuyen también a la construcción de una facilidad en el acceso a poder mostrar las experiencias creativas desde la definición de un día hasta un marco mucho más institucional para la cultura y el patrimonio, que es muy importante en nuestro país. Si este día nos ayuda también a la reflexión respecto de la discusión de cuál es el tipo de promoción de la cultura, es siempre un aporte, así que voto a favor. Presidente, señor Quintana. Sí, voto a favor, señor secretario. Perfecto, voto a favor. Terminada la votación, señor presidente, porque el senador García, que estuvo al comienzo de la sesión, no lo veo conectado. Entonces quedaría aprobado. El senador García, pues, perfecto, queda entonces, presidente, aprobado en general y en particular el proyecto de ley que declara establece el día 29 de junio de cada año como el Día del Folclore Urbano Roberto Pava. Eso es, presidente. Muy bien, pasemos al siguiente tema, señor secretario. Sí, el siguiente proyecto de ley Segundo punto. que corresponde a los boletines 8.620 y 11.867, ambos raya 24, que son proyectos refundidos. Este es un proyecto que está en tabla la continuación de la discusión en general del proyecto de ley que agrega a la ley 19.981 un capítulo cuarto sobre cuotas de pantalla. Recordar a la comisión que durante los meses de diciembre y enero la comisión comenzó el análisis y la discusión en general de este proyecto, y para ese efecto realizó reuniones con los representantes del sector relacionado con este proyecto, los productores, los directores, los cineastas, y también con los dueños de las salas de cine. En la última sesión que la comisión celebró para este efecto, se acordó escuchar los planteamientos de carácter constitucional que pudieran existir sobre esta materia, y se ha retomado la discusión de este proyecto en el día de hoy, y para este efecto, señor presidente, señores senadores, señora ministra, subsecretario, han sido invitados los abogados, el señor Arturo Fermandoa y Víctor Avilés. Solamente hacer presente que el abogado Fermandoa había planteado que debía retirarse la sesión a las 13:30, así que si le parece a la comisión, podríamos partir con la exposición que él tiene que efectuar respecto a este proyecto de ley, para luego continuar con el abogado Avilés. Se le ha recordado a ambos abogados constitucionalistas que cuentan con un tiempo de 10 a 12 minutos para expresar los principales aspectos o los principales comentarios de orden constitucional en relación con este proyecto de ley, señor presidente. Muy bien, el acuerdo de enero es que íbamos a votar en general este proyecto una vez que pudiéramos escuchar a los constitucionalistas, que es lo que vamos a efectuar ahora, dado que habíamos también oído y analizado el proyecto en conjunto con los distintos exponentes del mundo de la televisión y del cine. Le ofrecemos la palabra entonces al señor Fermandoa. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a los señores, señoras senadoras y también a los subsecretarios y ministras que están presentes. Me voy a referir, presidente, fundamentalmente al problema central que veo en este proyecto. Este proyecto lo que hace es, en 2 palabras, coloca una cuota de pantalla a los exhibidores audiovisuales de
al menos un 20%, al menos, y a las estaciones de radiodifusión de libre recepción desde 40%. Y además tiene un sistema de media de continuidad que significa que estas producciones nacionales obligadas a exhibir deben permanecer a la semana subsiguiente dependiendo de determinado porcentaje de entradas, es decir, de audiencia. Como le he explicado otras veces a señores senadores que los hemos visto en el pasado en distintos proyectos, no es muy grato siempre traer problemas. Lo importante es ver cómo se puede mitigar, resolver o armonizar, pero tengo que partir por el problema que veo en este proyecto. Y creo que hay un primer obstáculo que es el derecho a emitir opinión e informar, especialmente en la televisión, pero también respecto de los exhibidores audiovisuales del cine. Hay un problema con el derecho a establecer, mantener y operar estaciones de televisión que garantice el artículo 19, número 12, inciso quinto, y hay un problema también, más bien de forma, con iniciativa exclusiva presidencial, que es un tema ya de sobra conocido por los señores senadores, pero también hay un problema de reserva legal administrativa que es grave, no me había tocado nunca verlo, en la designación del órgano que debe fiscalizar, que no tiene identidad en este proyecto, una cosa muy curiosa y definitivamente creo que debe repararse. Comienzo por el primero, una reflexión sobre cómo funciona la libertad de expresión en la Constitución. La libertad de expresión funciona como un derecho a emitir opinión e informar en cualquier forma, por cualquier medio, sin censura previa, ahí está el corazón, y sin perjuicio responder de los delitos y abusos que se cometen en el ejercicio de estas libertades. Es decir, no puede perturbarse, ni siquiera indirectamente, ese derecho sagrado, constitucionalmente hablando, que tiene el emisor de una opinión o una información. En eso cae también la televisión y, por supuesto, cualquier otro medio de prensa. El cine también es una forma de expresar ideas, opiniones, líneas artísticas. Además, tenemos el artículo 19, número 25 de la Constitución, que garantiza el derecho a difundir las artes, crear y difundir las artes, una garantía especial que se creó en los últimos años. ¿Por qué creo que tiene un problema este proyecto? Porque antes de ir al número del 40%, desde el 40%, vamos al problema que tiene en cuanto a la intervención del contenido. Resulta que la televisión, si bien opera a través del espectro radioeléctrico y por eso el Estado tiene ahí un título especial que ha dicho el Tribunal Constitucional que puede establecer regulaciones, el título que realmente tiene el Estado es el control del correcto funcionamiento. Como ustedes recordarán, la operación de esto es el Estado otorga concesiones a quienes cumplan tecnológicamente los requisitos, los requerimientos, y lo fiscaliza para el correcto funcionamiento. Hay un órgano de rango constitucional, el Consejo Nacional de Televisión, que fiscaliza ese cumplimiento. Pero nada más, el Estado no puede intervenir el contenido, ni siquiera el Consejo Nacional de Televisión lo puede hacer. El Consejo Nacional de Televisión, por vía represiva, puede aplicar multas, como sabe perfectamente los señores senadores. Pero el problema de este proyecto es que interviene el contenido. Ahora, esta discusión se hace mucho más grave cuando el contenido se interviene en los exhibidores audiovisuales del cine, porque resulta que respecto de ellos no hay siquiera un título del Estado sobre algún bien público. El exhibidor audiovisual del cine es propietario de su sala de cine o arrendatario, o lo que sea, y es propietario de la obra, pagado los derechos respectivos. Por lo tanto, a él solo puede regulársele aspectos generales, tributarios, sanitarios, pero no se puede intervenir el contenido. Eso ocurre porque el Estado no tiene ahí un título. Vamos a qué ha dicho el Tribunal Constitucional, porque esto es muy interesante, la línea de los 3 o 4 fallos claves aquí, que parten con Ley de Prensa del año 1995, Rol 226, siguen con los fallos People Meter del año 2011, 2012 y 2013, y después Televisión Digital del 2013, que hay 2 fallos. Aquí es muy interesante porque la línea de esto es siempre proteger el contenido como algo intangible que no puede ser intervenido por el legislador tampoco. Y ese es el problema de este proyecto, que si bien tiene un motivo que suena interesante, que obviamente es parte del cumplimiento
de los deberes de promoción, no puede intervenir el contenido previo que debe exhibir ni siquiera un concesionario de televisión. Dice en la ley de prensa, cuando se intentó a través de mecanismos judiciales forzar la publicación de noticias, el año 95, allá lejos, dijo, no significa en ningún caso que se pueda obligar a alguna persona o algún medio a entregar determinadas informaciones. Ni siquiera un juez podía hacerlo con un procedimiento. El famoso fallo que establece la autonomía de los medios de prensa. En el caso People Meter, es muy importante porque en ese caso, como ustedes recuerdan, se trataba de prohibir la medición de audiencia en línea y a través del objetivo de mejorar la calidad de la televisión chilena. Y el tribunal, en una mayoría interesante de 7-3, dijo no, la disposición cuestionada deviene en desproporcionada y no razonable. No existe demostración conocida de una causalidad entre la prohibición del People Meter y el mejoramiento de la calidad. Y si hubiera algún medio, bueno, tiene que escogerse algún otro medio que no intervenga ni siquiera un instrumento tecnológico para medir la audiencia, porque es parte de esta sagrada esfera, constitucionalmente hablando, de espacio que tienen los medios. En televisión digital, fíjese, señores senadores, efectivamente hay una prevención de 3 ministros que es muy dura, 3 ministros del año 2013 que yo hoy día intuyo perfectamente que pueden ser 5 ministros o 6, en que se dice que si bien los concesionarios y permisionarios de televisión acceden a una esfera de actividades privadas donde existe la más amplia libertad de acción, bueno, estos particulares en ejercicio de la libertad de gestión pueden optar y definir sus propias líneas editoriales o contenidos programáticos de suerte que solo se encuentren obligados a no atentar contra el correcto funcionamiento, lo que yo venía diciendo. El considerando octavo de esta prevención de 3 ministros, que hoy día fácilmente pueden ser 4, 5 o 6. ¿Por qué es muy importante? Porque ahí descansa el pluralismo. De lo contrario, el legislador estaría interviniendo con las mayorías que corresponda permanentemente sobre cuáles son los contenidos de una emisión en medios de comunicación. Eso es parte del diálogo democrático. Y lo que tiene que hacer el Estado es facilitar que existan muchos, pero no pautearlos ni siquiera con una razón que parece atendible como la producción nacional. La presencia de múltiples operadores, dijo en ese fallo, es lo que asegura un auténtico pluralismo del sector. Con esto queda claro la complicación que tiene este proyecto. Vámonos al problema técnico, señor presidente, con la reserva legal, porque aquí, en primer lugar, para restringir un derecho, supongamos que hay convicción que debe restringirse este derecho. Yo sé, señor presidente, que otras veces se me ha preguntado por usted cómo se puede resolver el problema. Bueno, aquí, por de pronto, cuando se dice modificar el artículo 13 de la Ley de Consejo de Televisión, colocando fijar de manera general un porcentaje desde el 40%. Ese desde no puede ser desde, jamás, por 2 razones. Primero, porque podría llegar a ser 100%, con lo cual es una suplantación completa, entonces, de la decisión del propio concesionario, pero por otro lado, supongamos que esto estamos hablando en términos abstractos, jamás un derecho fundamental se puede restringir sin una precisión. Esto lo exige el artículo 19, número 26, número 8, y el TC lo ha dicho 50 veces. Tienen que ser precisas, proporcionadas las restricciones. Lo mismo ocurre cuando se modifica para los exhibidores audiovisuales y se dice a lo menos una quinta parte de dicho total, o sea, un 20%. El a lo menos jamás podría ser una frase tolerable constitucionalmente. Tiene que decirse con toda precisión, sin perjuicio de que, tal como está, obviamente, esto es una verdadera cogestión y que puede llevar, por supuesto, a una completa suplantación del operador respectivo. Hay también el que no tenga techo, naturalmente, es un problema. Hay un problema también con la discriminación arbitraria, lo han dicho los informes que yo he revisado, puesto que no se incluyen otro tipo de medios, la discriminación arbitraria en materia económica, artículo 19, número 22 o 19, número 2. ¿Por qué? Porque no se está incluyendo, por ejemplo, a los operadores de cable, al streaming, no se está incluyendo a los receptores satelitales, y yo no estoy por promover que se les incluya, porque creo que el proyecto, como dije, tiene ese problema, pero aún si se hiciera, tiene que alcanzar la totalidad de los iguales que están en la parte respectiva.
Ahora, vamos a los problemas técnicos con los minutos que probablemente ya casi ni me quedan, señor presidente, que yo creo que tienen que repararse, porque hay una materia objetivamente de iniciativa exclusiva, porque se crea un beneficio tributario para la realización de obras audiovisuales, modificando la ley 19.985 sobre reforma tributaria. Como usted sabe, cualquier modificación a materias tributarias cae dentro del artículo 65, número 1 de la Constitución, iniciativa exclusiva del presidente de la República, imponer, condonar, reducir tributos. Y en segundo lugar, y el que más me parecía muy grave y muy vistosamente curioso, al punto que esto un defecto técnico tiene que repararse, cuando el proyecto discurre sobre la lógica de que existirá un órgano administrativo encargado de otorgar las cuotas de pantalla, o sea, definirlas de acuerdo a la información que se provea, y de fiscalizarlas y sancionar bajo un proceso administrativo. Pero no dice cuál es el órgano. Dice habrá un órgano administrativo. Y este problema lo tiene el artículo 19 y el artículo 20. ¿No? Acreditar por el órgano designado en el reglamento. O sea, el reglamento designará el órgano administrativo, y lo mismo dice, el reglamento determinará el órgano de administración del Estado encargado de otorgar de precedencia las respectivas cuotas de pantalla. Esto es totalmente anómalo. No puede ser el reglamento el que determine cuál es el órgano administrativo fiscalizador de este mecanismo. Eso debe ser por aplicación de todos los artículos de la Constitución, desde el artículo 65, número 2, desde el artículo 19, número 21, desde el artículo 19, número 12, donde pide que sea una ley de quórum calificado. Debe ser este proyecto, señor presidente, ineludiblemente el que determine cuál es el órgano administrativo y cuáles son sus potestades. Y finalmente una reflexión, en mi carácter de ex embajador de Chile en Estados Unidos, no puedo dejar de ser sensible, porque ocurre que aquí están, en materia de cine, obviamente están interesados los productores norteamericanos, que esta cuota obviamente afecta su competitividad, la igualdad de sus condiciones, y tenemos un artículo en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que dispone que, el artículo 10, número 2, dispone que cada parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato no menos favorable que el que le otorga por circunstancias similares a las inversiones en su territorio de sus propios inversionistas. O sea, que hay un principio de igualdad de trato, que es obvio de los tratados internacionales de libre comercio, que yo veo que va a ser infringido, porque aquí se está quedando una cuota para la producción nacional. También esto lleva a que se está tocando un tratado internacional sin el debido procedimiento que prevé el artículo 54, número 1 de la Constitución para modificar el tratado. Si Chile quisiera flexibilizar esa norma, debiese acercarse a Estados Unidos y pactar, como lo dice el artículo 24, número 2, una modificación del tratado, pero tal cual un proyecto de ley así produce inmediatamente, porque hay personas exidoras de nacionalidad norteamericana o que han sido inversiones de ese país, que obviamente van a verse afectadas por una cuota en contra de lo que provee el tratado. Esto es lo que puedo explicar por ahora en los breves minutos que me concedieron, señor presidente, de los cuales quedo muy agradecido. Muchas gracias al abogado Fernando A. Lo dejamos en libertad, entendemos que tiene otros compromisos. Muchas gracias por su completa exposición. Le ofrecemos la palabra a continuación entonces al abogado Víctor Avilés. Muy buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio, señoras y señores senadores, miembros de esta comisión. Muy buenas tardes, señora ministra, y demás partícipes. He hecho llegar de manera previa una presentación, pero voy a intentar compartirla, si no existe inconveniente, con ustedes mientras expongo. Señor presidente, le pregunto, perdone, ¿se ve la presentación o no? Sí, se ve bien. Muchas gracias. Es un buen momento para conversar de esto, considerando además el proyecto que se acaba de aprobar, porque voy a intentar demostrar que además de la inconstitucionalidad del proyecto, es un proyecto que también afecta en general el arte, en general, no solamente a los productores,
o creadores chilenos, sino también el acceso de la ciudadanía al arte, en definitiva. Este proyecto de ley fue comentado mediante un informe en Derecho del profesor Pablo Restaile, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que voy a de alguna manera explicar durante esta exposición. Ese informe está también acompañado. Pero además voy a agregar ciertos análisis complementarios en cuanto al carácter desproporcionado que tendría este proyecto e inconducente a los fines que se propone. Se trata básicamente de una modificación que el profesor Fernando ya ha resumido. Básicamente se establece una cuota de pantalla de al menos un quinto, con lo cual entrega una discrecionalidad en cuanto a la limitación de los derechos del afectado a la autoridad administrativa que es completamente improcedente. Y además establece una medida de continuidad entre el 6 y el 10% que finalmente obliga a ir manteniendo en el tiempo la exhibición de películas o producciones que no están siendo realmente acogidas bien por el público. Y el fundamento de este proyecto, honorables senadores, por su intermedio, sería cumplir el deber del Estado de apoyar el cine nacional. Se estaría cumpliendo entonces este deber del Estado de apoyar el cine nacional por la vía de establecer una carga a un particular, más que efectivamente cumpliendo de manera propia el Estado apoyando el cine nacional. Y eso de por sí ya es un sinsentido. Las salas de cine, señores honorables, son un espacio que exigen una alta inversión y que, como todo, tiene un espacio limitado de posibilidades de uso. Son las exhibiciones o las diarias que se pueden hacer limitadas siempre. La actividad de cine, y acá viene un punto importante, no implica el uso de espacios públicos ni de bienes nacionales de uso público, a diferencia de lo que es la actividad de radiodifusión o de televisión. En consecuencia, el englobar la misma lógica de establecer esta carga para los cines que no utilizan bienes nacionales de uso público, en conjunto con televisión y con radiodifusión, que sí lo utilizan, es de por sí injusto, por cuanto hay muchos más fundamentos para establecer esta regulación en relación a la televisión y la radio que en relación a lo que es el cine, que es una actividad que no utiliza recursos públicos. Por otra parte, la viabilidad de este negocio depende muchas veces del retorno que se obtiene en las funciones prime, esas funciones de los sábados a que todos nos gusta asistir, porque el negocio sigue funcionando toda la semana, pero con muy poco público. Si solo fuera el público que se obtiene en la semana y excluyendo estos horarios prime, probablemente los cines tendrían que cerrar, no existirían. Es precisamente en esos horarios prime cuando realmente los cines pueden obtener un ingreso que justifique su existencia. Además, existe un interés común entre las salas de cine y los productores de contenido, que básicamente es producir buenos contenidos, proyectos atractivos que atraigan público a las salas. Históricamente, la actividad de la sala de cine, y esto nos consta, es tremendamente sensible a los cambios. Ya hace unas décadas desaparecieron de Chile muchas salas de cine. En los últimos años ha mejorado la situación de las salas de cine, sin embargo ha aparecido en la coyuntura dos fenómenos que son muy importantes tener presentes al momento de discutir esta ley. Uno son los desafíos que para el negocio ha producido el famoso streaming, que finalmente no está regulado o muy poco regulado y de alguna manera no genera los niveles de empleo que generan los cines en Chile. Y segundo, el efecto devastador que ha tenido la pandemia para esta actividad, que lleva 2 años cerrada y espera, con la sola ilusión de poder llenar esas salas, precisamente los horarios premium, activarse nuevamente cuando la pandemia y la regulación lo permita. Como temas generales, si existe un interés público general de apoyar la creación nacional, debe asumirla el Estado con cargo a fondos públicos y no establecer una carga discriminatoria en contra de un determinado grupo. Esto, además de ser discriminatorio, atenta contra la libertad de expresión, lo cual además podría poner en peligro la tolerancia y finalmente la democracia. Existe tras este proyecto una pretendida extracción de beneficios de una actividad económica a su traspaso y su traspaso posterior a otra actividad económica, afectando la libertad de desarrollar actividades empresariales. Lo anterior se logra a través de una violación del derecho de propiedad y finalmente una regulación expropiatoria. Además, honorables señores senadores, existen 2 elementos que son preocupantes, 3 elementos. Primero, y acá coincido con el profesor Fernando A.,
hay una remisión completamente inconstitucional a que sea el reglamento el que señale y otorgue competencia a un organismo para incluso fiscalizar y eventualmente sancionar. Esto atenta además contra el 19 número 3 de la Constitución, que señala que finalmente tiene que ser, ¿no es cierto?, el juez, entre comillas, que señale la ley, y solo la ley el que pueda resolver aplicando una sanción. En este caso es la sanción administrativa. Esa remisión es completamente inconstitucional y abierta. Existen también tratados internacionales bilaterales, como el de Estados Unidos, que nombró el profesor Fernando Bá, y también acuerdos internacionales multilaterales, como el de la OMC y el Convenio de Berna y de París, todos suscritos por Chile y vigentes, que obligan a no discriminar entre producciones nacionales e internacionales y establecer un tratamiento más favorable a las nacionales. ¿Cuáles son las inconstitucionalidades, entonces, honorables senadores? La primera, ¿no es cierto?, es contra la igualdad en la ley y ante la ley, que tiene dos problemas el proyecto a este respecto. Un problema es que le señala esta carga a algunas salas y a otras no. Por ejemplo, las salas que solamente funcionan 6 días no tienen esta carga. Basta que no funcione un día para que no tengan esta carga. Y las salas que funcionan 7 la tienen por todo el tiempo. Eso es una discriminación arbitraria que no tiene fundamento en la razón ni en el bien común. Pero además hace una discriminación en base al origen nacional o no de la persona del creador, lo cual a estas alturas, señores honorables senadores, no es un sentido ni tampoco es tolerable por el derecho internacional de los derechos humanos establecer una diferencia de este tipo en materia de creadores. Se afecta, en segundo lugar, el 19 número 12 sobre la libertad de decidir sobre qué contenidos se van a exhibir en estos medios de comunicación social que son las salas. Y además establece una discriminación positiva, claro, en favor de los creadores nacionales, pero como toda discriminación positiva, al momento de decidir sobre ella hay que ponderar cuál es la discriminación negativa que está detrás de esta. Y en este caso la discriminación negativa es excluir producciones internacionales que quizás son de mayor interés que del propio público. En tercer lugar, afecta el derecho a desarrollar libremente una actividad económica, porque esta es una actividad lícita que tiene regulaciones, por cierto, pero si se establece una cuota de al menos el 20%, se puede afectar la línea de flotación de la actividad precisamente porque además se está estableciendo esta cuota en horarios prime, lo cual puede impedir que exista la posibilidad de obtener los retornos y finalmente se tenga que cerrar salas de cine como ya ha ocurrido en el pasado. Y eso es claramente contraproducente contra el interés común de que exista mejor producción nacional y se atraiga más público a las salas de cine, no sin las salas de cine. Esto especialmente en el contexto de la competencia que hoy día se enfrenta en materia de streaming. Además, se atenta contra el 19 número 20 sobre la igual repartición de las cargas públicas. Acá se está estableciendo una carga pública en beneficio de todos, que es la creación nacional, pero sobre un sector particular de la actividad. Y la pregunta es por qué solamente sobre ese sector y un subconjunto de ese sector, determinada sala de cine, cuando en realidad, si existe un interés público, debiese financiarse esta protección, este subsidio al arriendo de salas de cine para exhibir estos proyectos con cargo al presupuesto público. Se está afectando también contra el 19 número 22 de la Constitución, que se refiere al igual trato que debe brindar el Estado a los particulares en materia económica. Aquí se está discriminando entre tipos de salas, pero también entre actividad económica, porque se establece una carga para los productores de cine y todo el trabajo que dan a los empleados en materia de sala de cine en favor de otra actividad, sin que además se logre un beneficio. Se afecta también el derecho de adquirir el dominio de toda clase de bienes, por cuanto si no se van a poder exhibir determinadas películas por no contarse con el tiempo en la sala, derechamente no se adquirirán. Y muy importante, se afecta el derecho de propiedad, por cuanto, por un lado, se va a privar anticipadamente al titular de la sala de cine de su derecho a usar y gozar la sala de cine de la forma que ellos decían, que son elementos estos esenciales o consustanciales al derecho de propiedad, sino que también se afecta el uso y goce de las obras ya adquiridas, por cuanto no podrán ser exhibidas en determinado horario. Se afecta también la propiedad intelectual y la libre creación y difusión de las artes, del 19 número 25 de la Constitución, por cuanto ya no se podrá decidir libremente qué arte se difunde, sino que en algunos casos deberá dejarse de difundir una determinada actividad artística para privilegiar otra, y se limita también el derecho a difundir las obras con las cuales se cuenta. Finalmente, se afecta a la seguridad jurídica del 19 número 26, por cuanto esta regulación, en el fondo, está privando una parte del derecho de uso y goce de las obras y de las salas
es de propiedad de los particulares. Quiero terminar haciendo ver que me acompañó en la preparación de esta exposición un libro del profesor Robert Alexy, por todos ustedes conocido, gran jurista, filósofo del derecho alemán, que planteaba que a propósito de cuando hay intereses o principios que entran de alguna manera en la necesidad de ser ecualizados, es muy importante hacer un test de proporcionalidad. Y el test de proporcionalidad exige ver si el medio es idóneo, si es necesario y si es desproporcionado en sentido estricto. En este caso, creo que no se cumple ninguno de los requisitos en esta regulación. No es idóneo para lograr que las producciones audiovisuales chilenas tengan más público. Al contrario, cuando una producción que no ha tenido apoyo en la difusión se exhibe en pantalla y logra pocos espectadores, como ha sido la experiencia internacional, esa producción se destruye. Ya no tiene ni siquiera posibilidad de ser comercializada en streaming, simplemente, y menos concursar internacionalmente, porque es una producción que fracasó. Entonces no genera el efecto buscado el solo hecho de asegurar salas de cine. No es tampoco necesario esta intervención a la libertad y a la propiedad de los dueños de sala para lograr el efecto deseado, por cuanto existen otras formas, por ejemplo, apoyar la difusión y propaganda de las creaciones artísticas chilenas de manera de atraer el público a verlas, porque si son atractivas, las salas las van a exhibir. Y finalmente, es completamente desproporcionado, pues si existiese algún bien marginal para los creadores nacionales, no alcanza a compensar el daño enorme que se le hace a la actividad de la sala de cine, que finalmente podría terminar desapareciendo por efecto de esta ley. No se trata, en consecuencia, de una medida de apoyo del Estado de Chile a la sala de cine, sino que una medida de apoyo que fuerza al Estado, pero con cargo al patrimonio y a la actividad de las salas de cine, las cuales son tan importantes para el goce de la cultura por parte de la mayoría de los ciudadanos, pues se trata de un espectáculo, además, señores honorables senadores, que es de bajo costo y es uno de los pocos espectáculos a que pueden acceder muchos chilenos. Además, es una carga pública que se establece en forma arbitraria sobre un sector en beneficio de otro sector, que viola acuerdos internacionales, que no logra el efecto que se busca. Es mucho más razonable permitir los acuerdos y fomentar desde el Estado la creación artística y la difusión de las creaciones para atraer el público. Dejo a disposición de esta honorable comisión esta presentación y quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Avilés, por su exposición también. Ya han quedado los antecedentes a disposición de los señores senadores y señoras senadoras. También habían saludado a don Max Pavés hace un rato, ahora sí lo vemos en pantalla. También se le extiende los saludos. Secretario. Muchas gracias, presidente. Quisiera brevemente... Bien. Señor secretario. ¿Presidente? Sí, señor presidente. Sí, por favor, secretario. Subsecretario. El subsecretario de la palabra. Ahí sí, no lo entendía. Gracias. Saludarlo, presidente. Siempre un gusto verlo, ustedes, senadores, presentes en la comisión, a la ministra Valdés, a sus asesores, al subsecretario Juan Carlos Silva, y a los distinguidos profesores, la presidenta del Senado, por cierto, también don Carlos Montes, y a los profesores que han hecho uso de la palabra, don Víctor Manuel Avilés y don Arturo Fermanduá, a quienes conozco personalmente. Presidente, mire, muy brevemente, nosotros a nombre de la Secretaría General de la Presidencia quisiéramos hacer propios varios de los argumentos que aquí se han expresado de parte de los profesores que me antecedieron en el uso de la palabra. A nosotros nos interesa relevar a nivel de gobierno que nosotros compartimos el fin loable que persigue el fondo de la iniciativa, es decir, buscar las herramientas para que el Estado de Chile, perdón, a la presidenta del Senado también, no la había visto. Presidenta, ¿cómo está? Gusto saludarla. Nosotros encontramos desde el punto de vista del Ejecutivo que es loable, ¿cierto?, el fomento de la actividad audiovisual que se pueda generar a partir de la masa crítica que nos otorgan el mundo de la cultura a nivel nacional, ¿cierto?, específicamente a nivel audiovisual. Nosotros, desde el gobierno, por supuesto, y aquí la ministra de Cultura podrá dar mucho más antecedentes que yo, nosotros creemos que la producción nacional de obras tanto de cine como de televisión son de buena calidad, muchas de ellas se exportan, han ganado premios en el extranjero, por tanto nosotros creemos que es importante que el Estado de Chile tenga un rol en la promoción, en la difusión, en el fomento.
Sin embargo, presidente, nosotros creemos que una regulación como la propuesta puede al final del día generar efecto inverso, por la forma en que está propuesta. Y ahí nosotros tenemos que hacer la distinción entre la televisión abierta y el cine. Lo que nuestra principal duda o temor es que un proyecto como este puede terminar perjudicando más a todas las industrias que intervienen o a toda la cadena que interviene en estas industrias, más que fomentándola. Porque existen problemas de constitucionalidad, desde luego, y ahí los profesores que me hicieron el uso de la palabra dieron argumentos que nosotros como Ejecutivo compartimos, desde el punto de vista de el derecho de propiedad, el derecho de la libre iniciativa económica, el derecho, o más bien la imposición de cargas públicas que tienen que ser proporcionadas y razonables. ¿Por qué un 40? ¿Por qué no un 30? Siempre va a haber un dejo de arbitrariedad que desde luego es difícil que constitucionalmente uno pueda encontrar cuál es el estándar razonable de cuota. ¿Ya? Nosotros creemos que lo más importante acá es custodiar como bien principal la libertad de expresión y la libertad de los cuerpos intermedios organizados, en este caso, en salas de cine o en canales de televisión, que por supuesto busquen y logren generar las condiciones necesarias para que en condiciones de igualdad, es decir, de verdadera igualdad, no igualdad rajatabla, sino que evitar una discriminación arbitraria. Es distinto que exista una regulación desigualmente injusta, es decir, que exista arbitrariamente la imposibilidad de que, por ejemplo, las obras audiovisuales chilenas estén en desmedro de las otras alternativas para poder hacer efectiva la reproducción, ya sea en cine o en televisión abierta. Distinta es la posición de que a través de una pretensión de igualdad se termine discriminando o se termine generando un efecto adverso, como es, por ejemplo, derechamente, sobre todo en el caso de los cines, donde no media una concesión, algo que apareció, de hecho, en estos días, en uno de los diarios, una columna a propósito de la expropiación regulatoria. Es decir, que a través de una regulación se terminan afectando derechos fundamentales en el ámbito de la propiedad intelectual, de la propiedad que existe respecto de las concesiones, respecto de la libertad de expresión. Especialmente delicado es la forma en que cierta parte del proyecto está trabajada o está propuesta, cuando se le encomienda a normas de rango que no son legales la determinación tanto de algunos aspectos de la cuota, de cómo se vaya a dar adelante eso y a la fiscalización. El Tribunal Constitucional ha sido sumamente claro que cualquier afectación que se tenga respecto del ejercicio legítimo de una garantía constitucional tiene que ser por ley. Y no puede haber otra garantía u otra norma de inferior rango legal que pueda afectar las garantías constitucionales. Además, nosotros sabemos que a nivel nacional, en el caso de la televisión, ya existe una especie de cuota, ¿cierto? Que ahora, en vez de ser el máximo, pasaría, de acuerdo al proyecto de ley, pasaría a ser el mínimo. Y nosotros no creemos que el argumento, que es muy delicado sostener, de que porque existe una concesión de radiodifusión, o porque la concesión del espectro radioeléctrico es un bien nacional de uso público, eso habilitaría a que el Estado tuviera una intervención desmedida en la intervención de los contenidos que se pueden ofrecer para el público. Hay experiencia comparada al respecto, por ahí el profesor Fernando y el profesor Avilés lo explicaron bastante bien, sin mayor éxito, donde se han reproducido fórmulas como las que actualmente vemos en este proyecto de ley, y que no han tenido mayor éxito porque en el fondo terminan generando el efecto adverso. Y además de los eventuales actos expropiatorios, la afectación de la libertad de expresión, de opinión, nosotros creemos que hay fórmulas mucho mejores para poder cumplir el propósito que no signifique imponer una carga pública a los concesionarios de televisión o a las salas de exhibiciones de cine, porque además, y termino, presidente, hay una multitud de otras industrias que podrían verse afectados. ¿Por qué no las artes escénicas? ¿Por qué no la exhibición en las pinturas? ¿Por qué no
las plataformas electrónicas a nivel de streaming, que es algo que también se mencionó anteriormente, o sea, la producción audiovisual chilena, el teatro, en fin, cualquier actividad de ese tipo, uno siempre podría utilizar la herramienta de poder generar cuotas que finalmente terminen dañando el objetivo que se quería perseguir. Además de las eventuales vulneraciones a tratados internacionales, hay una preocupación también del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación a tratados internacionales, y en eso lo transmito formalmente, hago fe de ello, no solamente con el TLC con Estados Unidos, sino que con otros países también. Efectivamente, nuestro país ha sido muy respetuoso de los derechos de propiedad intelectual, de propiedad industrial, asociadas a la exhibición de material audiovisual. Además de la existencia de múltiples plataformas, como ya lo señalaba, pareciera ser un poco efectivo destinarla a la televisión de libre recepción, que sabemos que pasa por momentos de dificultad, de permanente desafío para su reinvención, el poder además intervenir de la forma en que propone el proyecto su programación. Presidente, termino entonces señalando que nos parece que este es un proyecto que no avanza en la dirección correcta, que tiene visos de constitucionalidad que son bastante evidentes, y nos sumamos a lo que han dicho los profesores, que puede afectar compromisos internacionales y que finalmente creemos podemos buscar alternativas mejores para el fomento y no así derechamente la intervención a nivel de transmisión. Esa es la posición que yo quería, como Ministerio Secretario General de la Presidencia, hacer ver a la Comisión Presidente. Le agradezco su tiempo, a los invitados y, por supuesto, a la ministra, su equipo, subsecretario Silva y las señoras y señores senadores. Gracias, presidente. Muy bien, senador, perdón, don Máximo Gómez, subsecretario. No sé si la ministra quiere agregar algo respecto de esta materia, sino para ver, ¿no es cierto?, con los colegas cuál es la decisión que tomamos respecto de la votación general, si lo haríamos hoy o en la próxima ocasión. Señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. La verdad, a ver, varias cosas. Yo creo que la realidad actual es tan diferente, profundamente distinta a la fecha en que ingresó este proyecto de ley. Se mencionó el tema de streaming, entre otros. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, la plataforma digital Onda Media, que hoy día ofrece cerca de más de 1000 títulos de cine chileno. En fin, es un mundo que se ha cambiado completamente respecto al acceso a la oferta de producciones audiovisuales, y además encima agregarle el tema de la pandemia, que también yo creo que va a seguir incorporando muchos cambios, muchas novedades en plataformas, en derechos, en fin. O sea, yo creo que también hay que poner un poco la mirada en lo que está ocurriendo hoy día y en el futuro. Ahora, hago propio los antecedentes, las inquietudes que han presentado quienes me han antecedido. Ahora, el Estado, nosotros, y esto es histórico, ¿no? Siempre ha tenido particular preocupación por promover efectivamente el fomento en la producción audiovisual. Hemos apoyado también, como ustedes saben, la participación, la distribución de la producción de cine chileno en certámenes internacionales. El cine chileno hoy día está en una plataforma de enorme reconocimiento internacional, y qué más elocuente que los 2 galardones que ha recibido de Óscares, como son La Mujer Fantástica, La Historia de un Oso, y estuvimos casi a punto de recibir un tercer galardón con El Agente Topo. Yo a veces, señor presidente y estimada senadora y senadora, pienso en por qué no, como alternativa, ¿no? Solamente se me ocurre en este minuto, poner al día, pensar de nuevo en un convenio que se celebró el año 2012 entre las partes involucradas en esta situación. Pero quizás es un deseo muy ingenuo, pero lo propongo, lo pienso sí, espontáneamente frente a la situación y los argumentos que se han dado. Pero entiendo que el subsecretario Juan Carlos Silva también podría aportar más antecedentes, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señora ministra.
Efectivamente, la idea del convenio siempre estuvo presente al inicio de esta discusión también en general, pero eso yo entiendo que depende de las partes. Ahí no tenemos mucha injerencia en nosotros y al parecer tampoco el ministerio, más bien los distintos actores privados. Algo similar a lo que se hizo el 2012. Y de hecho uno de los propios autores, Marcelo Díaz, el diputado Marcelo Díaz, también lo planteó cuando se hizo la presentación de este proyecto en el mes de diciembre en esta comisión. Bien, a nosotros nos corresponde, estimados colegas, estimadas senadoras, estimado senador, tomar una decisión, dado que hemos escuchado a todos los actores involucrados en esta cadena audiovisual, también a los constitucionalistas que era el acuerdo. Ahora el tema es si la tomamos hoy, respecto de votar solamente en general. Está claro que este proyecto va a tener múltiples indicaciones y va a tener una discusión en particular no menos extensa. O bien tomamos esta decisión en la próxima sesión o cuando estén todos los miembros titulares. Ofrezco la palabra. Senador, el micrófono. No, yo creo que lo mejor es dejarla para la próxima sesión y que estén el resto de los titulares, presidente. Muy bien. ¿Habría acuerdo entonces para proceder de esa manera? ¿Dejarla para una ocasión próxima que estén todos los titulares? Vámonos para la próxima sesión, presidente, mejor. Procesar bien a los Muy bien. invitados. Agradeciendo entonces a todos. Muy bien. Agradecemos entonces a todos los invitados y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias.